¿Cuántos están contentos? Ok, denle un fuerte aplauso al Señor entonces. Y algunos están mirando qué está pasando aquí con estos regalos. ¿Por qué miro estos regalos aquí? Y sabes, están aquí, ¿verdad? Y me gustaría, para la otra vamos a ponerlos más arriba para que los puedas mirar tan por ahí, por la cámara y eso. Porque lo que quiero hablar es de los regalos de más valor o más valiosos de Dios, de Dios para ti en esta Navidad. Así de que ese es el tema, y todos estos mensajes están asociados con la palabra de Dios y tienen que ver con el trasfondo de esta gran mujer que fue escogida y fue usada por Dios, esta mujer conocida llamada María. Entonces vamos a hablar del primer mensaje que vamos a estar hablando, es el regalo de lo que es la fe. Y si tú te pones a pensar en este regalo, todo lo que nosotros vemos en este mundo, todo lo que ves es hecho por Dios y es dado por Dios. Pero hay algo que es bien importante, hay algo sobrenatural que hay cuando entendemos esta palabra del regalo de la fe. Este regalo de la fe es lo que hace, escucha bien lo que te voy a decir, es lo que hace, ¿verdad? Que todas las cosas que Dios tiene planeadas o preparadas para ti, la fe es lo que transfiere, es lo que hace aquello que no se ve, aquello que está en la palabra de Dios, es lo que hace que aquello, ¿verdad?, venga a materializarse, venga a convertirse en una realidad. Y tú y yo necesitamos, ¿verdad?, reconocer este regalo, desempacarlo todos los días y usarlo todos los días, porque si tú vas a la Escritura, todo lo que Dios hizo en la palabra del Señor se llevó fe. Todo lo que Dios hizo, milagros, maravillas, se requirió que hubiera fe de parte de alguien para que Dios pudiera operar en ese poder que Él tiene de hacer lo que tú y yo no podemos hacer en lo natural. Se puede manifestar por medio de la fe. Entonces yo quiero que por favor, ¿verdad?, ponga atención a esto. Ese regalo, cuando usted lo activa, puede cambiar su presente, puede cambiar su futuro y lo puede trasladar a usted por una eternidad a la presencia de Dios. En el momento que usted pone su fe a trabajar y la pone en Jesucristo, es donde usted empieza a mirar el cambio, ¿verdad?, que transforma la vida de cualquier persona. Entonces vamos a estar aprendiendo de esta mujer joven, María, esta joven que tenía, ¿verdad?, que tomar unas decisiones fuertes en la vida, que iban a cambiar el rumbo de toda su vida, que iban a cambiar, ¿verdad?, no solamente el rumbo de su vida, pero que iban a cambiar al mundo entero cuando ella tomara esa decisión. Y sabes, esta decisión sobre todo requería fe. Y aparte de la fe, esta decisión requería obediencia. Y eso es en la vida, todo lo que tú quieras tener de acuerdo a la palabra de Dios, todas las cosas que tú quieras que Dios haga contigo, se van a requerir estas dos cosas: fe y obediencia. Y ese regalo de la fe, cuando lo activas, en otras palabras, lo obedeces, esa palabra, tú miras cómo es de que Dios empieza a cambiar, ¿verdad?, tu vida cuando tú crees a la palabra de Dios. Fíjate nomás dónde está. Muchas veces la gente piensa que la fe es algo sobrenatural, que la fe es algo imposible. En otras palabras, pone su mirada pensando que, ¿verdad?, la fe es la que hace todas estas cosas, y en parte sí es cierto, pero la otra cosa más importante es dependiendo en quién o en qué tenga usted la fe. En otras palabras, ¿verdad?, si la fe la pongo en la palabra de Dios, ese es el secreto, esa es la receta: poner mi fe en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios dice. Porque si yo pongo mi fe en cualquier otra cosa, otra persona, por más que yo aplique la fe, ¿verdad?, no va a funcionar. Tiene que ser en base a la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 26.
Y vamos a hablar, les voy a leer de esta historia tremenda. Cuando yo leo la palabra, y aunque yo ya he leído la palabra una y otra vez, cuando leo la palabra de Dios, para mí es como, o sea, es como si yo estuviera comiendo algo delicioso. Para mí es como algo nuevo, como algo refrescante. La palabra de Dios es eterna, es viva y es eficaz. Y la palabra de Dios nunca pasa de moda. Para las personas que dicen, yo ya escuché ese mensaje, ya leí esa palabra, pero la palabra no causa en ti un cambio, un gozo, una paz. Entonces esa palabra no, ¿verdad?, ha hecho, vamos a decir, no ha tomado raíz en tu espíritu, en tu corazón, porque no ha hecho el impacto, el cambio que debería de hacer. ¿Por qué? Porque no la has tomado y no la has abrazado con esa fe de obedecerla. Dile a la persona que está ahí, hoy vas a recibir el regalo de la fe. Vas a recibir el regalo de la fe. Mira lo que dice la palabra del Señor. Al sexto mes, el ángel Gabriel, Lucas 1:26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dice, pero ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Dice, y he aquí también tu parienta Elizabeth, a la que llaman estéril, dice, ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. Dice, pues nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Dice, y el ángel se fue de su presencia. Dice, y María ahí estaba. Entonces ahora va y visita a Elizabeth. Ok. Esta es una tremenda enseñanza que estamos aquí leyendo. La fe de esta mujer está en el poder de la palabra de Dios. Dice, hágase conmigo conforme ¿qué? Conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a lo que tú has prometido, a lo que tú has dicho. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y eso es, ¿verdad? Ahí está el milagro, cuando tú voluntariamente rindes tu corazón, tu vida, y le dices a Dios, de acuerdo a lo que Dios te esté hablando, de acuerdo a lo que Dios te está diciendo. Cuando tú tomas la decisión de decir, hágase conmigo conforme a tu palabra, es ahí donde sucede el milagro transformador y poderoso de Dios. Cuando tú le dices, hágase conmigo conforme está escrito, conforme tú lo has dicho. Entonces fíjate nomás que este ángel le dice, ¿verdad?, a María esto. Fíjate lo que está pasando. ¿Cómo es de que puedes recibir el regalo de la fe? ¿Cómo es de que puede llegar esta fe a operar en tu corazón? Aquí está, nos lo acaba de decir este texto. Fíjate lo que el ángel le dice a María. Fíjate cómo nace la fe en María. Fíjate cómo crece la fe en María. Y fíjate lo que la lleva a tomar esa decisión. Fíjate lo que el ángel le dice. El ángel le dice: tu parienta, dice Elizabeth, que es conocida como la estéril.
Imagínate tú, dice, es conocida como la estéril, dice, ella está embarazada y está en su sexto mes. Dice, entonces esa noticia que le está diciendo, y luego el ángel le dice, ¿verdad? Está embarazada y va a dar a luz. ¿Sabes por qué? Dice, porque para Dios no hay nada imposible. Fíjate, entonces imagínate tú imagínate esta situación, que la fe es contagiosa. La fe, mi hermano, se recibe cuando escuchas, cuando ves, cuando oyes algo que habla a tu espíritu y habla a tu corazón. Y en esta mujer, María, imagínate que ella tiene una parienta, imagínate que la conocen. El apodo de esta mujer, ¿cómo era el apodo de esta mujer que tenía? El sobrenombre que tenía, ¿cómo le decían? La estéril. Imagínate que decían, ahí viene la estéril. Ahí viene la estéril. Oh, sí, la estéril. Imagínate que ya la fama de ella todos la conocían. Era una mujer ya avanzada en edad y era una mujer que nunca había tenido niños, no podía tener niños. Entonces, imagínate esta situación de que ya todo el rancho, ya toda la comunidad saben que esta mujer es estéril. Y entonces ya no la llaman por su nombre, ahora la llaman por estéril. Esa era su reputación, esa era su manera de cómo era conocida, ¿verdad? La estéril. Y entonces el ángel le dice a María, ¿sabes? Tu parienta, la que le dicen la estéril, dice, esa mujer que todos la conocen por estéril, dice, esa mujer está encinta, dice. Esa mujer está para dar a luz. Esa mujer ya está en su sexto mes. Esa mujer, dice, ya está para dar a luz. Y eso es lo que aumenta, y eso es lo que hace que la fe de esta mujer está diciendo, si Dios hizo el milagro en Elizabeth, mi parienta, que está avanzada de edad y que está estéril, eso es lo que le hace, el mensaje del ángel es lo que le hace que ella crea. Y luego le dice el ángel, porque para Dios no hay nada imposible. Le da esa palabra. Y ¿sabes qué? Cuando este ángel le da esa palabra, esta mujer empieza a decir, bueno, hágase conforme la palabra de Dios conmigo. Hágase conforme la palabra. Si lo hizo con esta mujer estéril, si lo hizo con mi parienta, entonces yo creo la palabra que tú me estás diciendo, yo la recibo y yo la creo. Y entonces esta mujer empieza a tener esa fe que dice, entonces si tú lo dices, aunque yo no estoy casada, aunque yo no tengo relación con ningún hombre, pero si tú dices que el Espíritu Santo va a venir sobre mi vida y que el Espíritu Santo va a producir, ¿verdad? Va a gestar en mi vientre eso del milagro de que salga embarazada sin relación de hombre, sino por obra del Espíritu Santo. Entonces si tú lo dices, yo lo creo, y entonces hágase como tú dices, hágase como dice la palabra, y que yo quede embarazada de ese santo Hijo de Dios que es Jesucristo. Dice que se haga entonces conmigo conforme a esa palabra. Fíjate, esto es lo que está pasando, que la fe es contagiosa y tú puedes llevar, ¿verdad?, esta palabra que Dios te habla a tu corazón, a tu espíritu, a tu vientre, y tú puedes decir lo que Dios, escucha bien lo que te voy a decir, lo que Dios te ha hablado a ti, lo que Dios te ha prometido a ti, lo que Dios, el llamado que Dios ha hecho a tu vida. Cualquier cosa que Dios te ha hablado a tu vida, lo que Dios te ha hablado, Dios lo cumple cuando tú crees a esa palabra y dices, hágase conmigo, estoy dispuesto a caminar en esa dirección. Eso es cuando va a suceder el milagro de Dios, cuando pasa esto. Ahora, puede ser que la fe es contagiosa, y cuando tú escuchas a personas hablando de cosas que Dios está haciendo, cuando tú estás escuchando testimonios, estás viendo testimonios de lo que Dios está haciendo, esa fe te alimenta, esa fe es contagiosa. Entonces la fe puede trasladarte, ¿verdad?, a otro nivel. No por tu capacidad, no por tu habilidad, no por tu poder, pero la fe te puede trasladar, mi hermano, por medio del poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, te puede trasladar a poder experimentar, mi hermano, la gloria, el poder, lo sobrenatural. Todo lo que Dios ha prometido lo hace cuando tú dejas que esa palabra, ¿verdad?, entre a tu espíritu, a tu corazón, y la crees y la aplicas. Mira,
hay una gente en el pueblo de Israel, escúchame bien, el pueblo de Israel, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Estaban esclavos por 400 años. Estaban esclavos por muchos años, y cuando Dios les envió el libertador, ¿verdad? Moisés, y ellos ya venían saliendo de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel, mi hermano, iba atravesando ese desierto. Pero ¿sabes qué pasó? Este pueblo de Israel se quedaron atorados, estancados por 40 años en el desierto, por no creer a la palabra que Dios les había hablado a través del siervo Moisés. Y esta gente pasó 40 años estancada, no podían entrar a disfrutar de esa tierra que fluía leche y miel, no podían entrar en la abundancia, porque aunque ya no eran esclavos, pero físicamente, pero sus mentes todavía estaban esclavizadas y no podían creer a lo que Dios les estaba hablando y les estaba prometiendo. Aunque habían mirado milagro por milagro de una manera sobrenatural, no sé qué es lo que pasó, que a ellos se les olvidó lo que Dios había hecho, y ahora ellos estaban atorados en un desierto porque no creían a la palabra del Señor. Y sabes, puede pasar que en tu vida, ¿verdad? Ya Dios te liberó del pecado, de lo que estabas tú antes atorado, pero ya te liberó de la esclavitud, y de alguna manera, ¿verdad? Tú ya has sido salvo por la gracia del Señor. Dios te ha perdonado, pero de alguna manera te has atorado en un desierto y no hay un crecimiento, no hay un avance, porque has dejado de creer a la palabra de Dios, y eso es lo que te ha estancado en tu vida, y por eso no hay fruto, no hay crecimiento, porque dejaste de creer a la palabra del Señor. Dile a la persona que está a tu lado, dile: ¿dónde estás? ¿Estás en un desierto o estás en la tierra prometida? Porque esa es tu decisión. Ya Dios te prometió a ti. Ya Dios te prometió a ti. No sé dónde tú estés, pero tú no debes de dejar que las circunstancias que te rodean determinen tu condición espiritual o tu condición emocional, sino que tú debes dejar que la palabra de Dios entre en tu espíritu, porque es la palabra de Dios la que hace que todo lo demás vuelva o venga a la existencia cuando tú la crees y la empiezas a ejecutar esa palabra. Entonces tu vida y tu futuro están ligados a la fe. O sea, las creencias, escucha esto, las creencias equivocadas o las creencias correctas, ¿verdad? Son las que van a determinar dónde tú vas a estar espiritualmente, emocionalmente, económicamente. Las creencias que tú tengas erróneas de Dios o de las personas te van a ligar a eso. En otras palabras, si tú no crees, ¿verdad?, correctamente de lo que Dios ha prometido, y tú no crees lo que Dios puede hacer, entonces lo que está pasando es que por tu mala creencia equivocada estás viviendo una vida, ¿verdad?, de fracaso, una vida, vamos a decir, de miseria. En otros aspectos pueden ser. Entonces, por esa creencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú debes de evaluarte a ti mismo cada día y decir: ok, me voy a evaluar si lo que yo creo de Dios es lo que la palabra de Dios dice. Me voy a evaluar a mí mismo si lo que yo creo de las personas es lo que la palabra de Dios dice. Porque todas tus pensamientos, tus palabras y tus acciones están condicionados a lo que tú crees de Dios, a lo que tú crees de las personas. En otras palabras, mi hermano, si tú tienes un concepto equivocado de Dios o un concepto equivocado de las personas, vas a estar entonces caminando, ¿verdad?, en ese patrón de vida que no te produce nada bueno. Ahora, por eso es importante, ¿verdad?, que evalúes, porque si tú tienes creencias equivocadas, las creencias que tú tengas o la fe que tú tengas equivocada, escucha esto, va a controlar tus pensamientos, y tus pensamientos van a controlar tus emociones y tus sentimientos. Y una vez que las creencias ya tomaron control de tu mente, tomaron control de tus emociones, ahora toman control de tus palabras, de tu boca, y ahora se convierte en acciones.
Y cuando llegas a ese momento donde esas creencias equivocadas ahora están en función de tu mente, de emociones, de sentimientos, de lo que estás hablando, entonces te digo una cosa: tú mismo estás creando tu propio presente y futuro por tus creencias. Entonces muchas veces no importa lo que dice la palabra de Dios, no importa lo que diga el predicador, tú ya tienes tu concepto, tu rollo, como quien dice, y entonces por eso la palabra no entra, porque no le permites, porque dices tú: no, ya tengo, yo ya sé esta situación. Y muchas personas pueden pasar los años y no pueden crecer, no pueden avanzar, porque tienen creencias equivocadas. Hay familias enteras, ¿verdad?, enterradas en maldiciones o atoradas en maldiciones por la creencia que tiene. Entonces tenemos que romper esa situación que está ahí. Entonces es importante que nosotros podamos evaluar esa situación. Mira, hay dos etapas. Voy a tratar de apurarme un poquito en esto, porque quiero llevarte a lo que es la acción de la fe, la acción de la fe. Vamos a usar dos ejemplos que hay en la palabra de Dios, dos ejemplos. Esos ejemplos están, ¿verdad?, en la vida de Jesús, el libro de Lucas 7:6. Este ejemplo en la vida de Jesús, Lucas 7:6, uno de estos ejemplos que tiene que ver con la fe y con la palabra. Dice que Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, dice, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Dice, pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Imagínate, ¿te puedes tú imaginar a Jesús, al Hijo del Dios, Todopoderoso, diciendo estas palabras? O sea, estoy maravillado. ¿Te puedes imaginar tú a Jesús, el Hijo de Dios, el hombre que tiene todo el poder y la autoridad? ¿Te puedes tú imaginar a Jesús, que es Dios, al mismo Jesús diciendo: estoy maravillado de este hombre, estoy maravillado de la fe de este hombre, estoy tan maravillado? Imagínate, ¿qué puede maravillar más a Dios? ¿Qué puede sorprender? ¿Qué puede hacer que Dios quede maravillado si no es la fe de este hombre? ¿Por qué? Porque este hombre está diciendo, dijo: mira, yo no necesito que me pongas la mano, no necesito que ores por mí, no necesito que me des 2-3 cachetadas para creer tu palabra, no necesito que me escupas la frente, no necesito nada, ninguna cosa rara. No necesito que me vientes el saco, ¿verdad?, y me des ustedes ahí. No necesito nada. Es más, no soy ni digno de... Este hombre, o sea, tenía a Jesús tan en alto así. Tenía a Jesús en un nivel de autoridad y de poder a nivel espiritual, y lo máximo lo tenía. Este era un centurión, era un hombre que tenía soldados bajo él, ¿verdad? Y este era un hombre que entendía el principio de la autoridad y del poder que hay en una orden, en una ley, en una palabra. Y este hombre estaba entendiendo, ¿verdad?, este nivel de autoridad que tenía Jesús. Y este hombre dice: mira, no necesito que vengas a mi casa, solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Dice: solamente di la palabra. Fíjate nomás la fe de este hombre. Solamente di la palabra, porque así como yo le digo a este soldado: ve, él va, y le digo a aquel: ven, y viene. Y así dice, como
tengo autoridad y tengo, ¿verdad? Obedecen mis órdenes y mis mandatos. Dice, yo sé que tú eres un hombre en poder y autoridad, que si tan solamente dices la palabra, ¿verdad? Yo sé que mi siervo va a sanar allá donde él está. ¿Te puedes imaginar esa fe? Jesús se queda y dice, wow, no he encontrado ni en todo Israel a un hombre que tenga esta fe, que entiende el principio de la palabra de Dios, que entiende el principio de la palabra de Dios. Y es aquí donde tú y yo podemos mirar que este hombre, este ejemplo que te hago, este hombre está diciendo, mira, yo creo a la palabra. Ahora, la pregunta es, ¿qué tantas promesas no habrá en la Biblia de la palabra de Dios que hay para cada uno de nosotros todos los días, para todas las necesidades, para todos los desafíos, para todos los retos o para todas las cosas que queramos hacer de acuerdo al llamado de Dios para tu vida? O sea, ¿qué tantas promesas habrá para tu vida que simplemente las desconoces, las ignoras, y que simplemente está que creas a esa palabra, a esa promesa, para que se pueda ejecutar el poder de Dios en tu vida? No se trata de qué tanta fe, sí, la fe es importante y hay que usarla, pero no se trata de qué tanta fe, sino se trata de que la fe debe de estar sólida en la palabra de Dios para que pueda producir el milagro que Dios ha dicho que Él va a hacer. Entonces, el otro ejemplo que podemos ver es en Mateo 8:24. Dice, Mateo 8:24 está dando otro ejemplo totalmente contrario, opuesto de lo que es la fe, ¿verdad? O sea, la fe en acción, la fe, creer en la palabra de Dios. Y se levantó el mar en una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y acercándose sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió al viento y al mar, dice, y sobrevino una gran calma, y los hombres maravillados decían, ¿quién? Dice, ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Fíjate lo que está pasando aquí. Aquí están los discípulos de Jesús. Están, ¿verdad? Jesús les invita a que vayan hacia el otro lado del mar. Van en la misma barca con Jesús. Se levanta la tempestad, se levanta la tormenta. ¿Y qué es lo que pasa con estos hombres? Estos hombres se llenan de temor, se llenan de miedo. Y sabes, estos hombres ¿por qué se llenaron de miedo y de temor? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque se les olvidó a ellos quién iba con ellos en el barco. Se les olvidó, ¿verdad? Se les olvidó ver y recordar quién es el que iba con ellos en el barco. Entonces esto es lo que causó el pánico, lo que causó el estrés, lo que causó el miedo, porque ellos empezaron a mirar la tormenta, empezaron a mirar, ¿verdad?, las olas que se levantaban, y dejaron de creer y dejaron de mirar quién estaba con ellos en el barco. Y es por eso que se llenan de pánico y de temor y van con Jesús, lo despiertan, ¿verdad? Él está descansando y entonces Jesús le dice, hombres de poca fe. O sea, hombres de poca fe. ¿Por qué Jesús les reprende a ellos por la fe? Porque Jesús está diciendo, mira, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado, y aún tienes miedo, y aún tienes temor de estas olas y de estas tormentas. ¿Y sabes qué es lo que te está diciendo a ti? Muchas veces cuando tú estás abrumado por la tormenta, por la prueba, por las olas, y cuando tú estás lleno de estrés y estás lleno de temor y de inseguridad, y del Señor te dice, ¿por qué temes, hombre, mujer de poca fe, si yo estoy contigo, si yo estoy aquí, si yo estoy en tu corazón? Y entonces, ¿verdad? Aquí vemos los dos pasajes contrarios. Jesús se queda maravillado de un hombre que crea la palabra de Dios y ni siquiera Jesús tenía que estar ahí.
Vemos a estos hombres que Jesús está con ellos y ellos no creen porque están mirando las tormentas y empiezan a hundirse en su miedo y temor. Puede ser que quizá tú estés atravesando por algo y tú digas, ¿sabes? ¿Verdad? Piensas que Dios te abandonó, Dios te dejó, pero Dios está ahí. Mira, las tormentas, todos las pasamos. Y las tormentas, ¿verdad? Nos llegan a todos y son inevitables, ¿verdad? Las tormentas muchas veces, las pruebas y las luchas. La cosa es, no es si estás... Mire, si yo le pregunto a todos ustedes me podrían decir, no más les voy a preguntar para que, no más para ver que es cierto lo que le voy a preguntar. ¿Cuántos de ustedes han pasado por tormentas en la vida? Todos. Todos. La cosa es, no es si vas a pasar o si te van a dar, la cosa es cómo vamos a reaccionar en la tormenta. ¿Cómo vamos a reaccionar en la tormenta? ¿Con miedo? ¿Con temor? ¿Con inseguridad? ¿Cómo vamos a responder en medio de la tormenta? ¿Le vamos a echar la culpa al hermano? ¿La culpa a la hermana? ¿Le vamos a echar la culpa a la iglesia? ¿Con quién nos vamos a excusar? ¿Sabes? Todos pasamos por medio de esas tormentas, pero sabes, depende cómo respondas. Si respondes con fe, ¿verdad? Y tú dices, yo sé que Dios está conmigo. Job, cuando estaba en medio de la tormenta más, yo no creo que no hay ningún hombre en la vida que ha pasado la prueba, la tormenta que Job pasó. Pero cuando Job estaba ahí, Job estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo creo y yo sé que mi Redentor vive y aún no le hace que me muera. Yo sé que yo lo veré al Señor y yo miraré su gloria. En otras palabras, este hombre sabía quién era Dios y en lo que él había confiado. Ahora, Jesús está hablando a tu corazón tocante el regalo de la Navidad. ¿Cómo le haces? Ya voy a ir terminando en unos minutitos más. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces entonces para recibir el regalo de fe? De hecho, todos ustedes, yo creo que ni cuenta se han dado, ¿verdad? Pero todos ustedes ya tienen el regalo de fe. Todos. ¿Cuántos han creído en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Ya tienes el regalo de fe. Es más, la palabra del Señor dice que a todos, la Escritura dice, se nos ha dado, ¿qué dice? Una cierta medida de fe. Todos ya tenemos fe. Algunos no la hemos descubierto, así como otros. Otros no la están usando, pero ya tienes el regalo de fe. La cosa es ahora cómo, ¿verdad?, recibirlo, cómo abrazarlo, cómo desempacarlo, cómo usarlo para que puedas entonces ver a Dios usándote en tu vida de una manera poderosa. Mira, entonces, ¿cómo le hacemos? La fe es como un músculo. ¿Cómo es un músculo? Un músculo, ¿verdad? Si no se ejercita ese músculo, ¿qué va a pasar con ese músculo? Ese músculo se va, ¿verdad?, a hacer todo aguadito, se va a hacer todo pequeño, se va a secar, se va a quedar, ¿verdad?, sin fuerza. Ese músculo perdió su fuerza, perdió su poder, perdió su habilidad. ¿Por qué? Porque no se ejercitó. Y la fe es como un músculo que tú y yo tenemos que ejercitarlo todos los días. Todos los días yo tengo que empezar a ser consciente del poder de Dios, de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, y tengo que ejercitar ese músculo diciendo, la palabra de Dios dice esto y yo creo a la palabra de Dios y yo voy a dar un paso de fe, yo voy a accionar, yo voy a obedecer, porque la palabra de Dios dice esto. En otras palabras, cuando miras las tempestades, cuando miras los problemas, cuando miras las situaciones, en vez de lamentarte, en vez de quejarte, dices tú, no, la palabra de Dios me dice esto, y entonces yo voy a activar esta promesa, yo voy a creer a esta palabra y yo voy a caminar por fe a esta palabra. Es ahí donde sucede el poder sobrenatural de Dios, cuando tú aplicas tu fe a la obediencia, o sea, cuando tú activas, ¿verdad?, accionas en eso. Entonces es como un músculo que tú estás ejercitando. Entonces, cuando está, ¿cuántos? Mire,
en esto yo necesito aplicar la fe también en esto. O sea, no crea que esto nomás es para usted, esto también es para mí. Yo necesito aplicar la fe aquí en esto. ¿Cuántos han estado enfermos en esta semana o 2 semanas? ¿Verdad? Algunos ya tienen toda la vida enfermos, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces muchas veces nosotros que estamos hablando, ay, estoy enfermo, y ay, me duele aquí, me duele allá, y bueno, no sé, ya parece que tenemos que cambiarnos al nombre de dolores mejor, ¿verdad? Porque dolores por todos lados, pero usted sabe. Entonces, creemos más a lo que dice el doctor, creemos más a lo que dice la gente que a lo que lo que dice la palabra de Dios. Creemos más lo que todas las otras personas dicen que lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo ejercitar la fe? ¿Cómo ejercitar la fe? La fe se ejercita por la palabra de Dios, por confesar. Mire lo que dice la palabra en Proverbios 18:20. Del fruto de la boca del hombre se llena su vientre, se sacia del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Entonces dice que el poder de la vida y de la muerte está en el poder de tu lengua, lo que tú hablas, lo que tú confiesas. Entonces del fruto, dice, de la boca se llena el vientre, hablándolo espiritualmente, físicamente, como usted lo quiera hablar, ¿verdad? Lo podemos aplicar, pero en este lado vamos a mirarlo en el área espiritual y emocional. Entonces, lo que yo tengo que estar hablando, mi espíritu, mi alma, mi mente se va a nutrir, se va a edificar cuando yo digo la palabra de Dios dice que por sus llagas yo soy sanado. Y yo voy a declarar que las llagas de Jesús son más poderosas que esta enfermedad, que este virus, que este cáncer, que lo que sea. Las llagas de Jesús son más poderosas que esta enfermedad. Y las llagas de Jesús y la sangre de Jesucristo es la medicina que el doctor de doctores me ha recetado. Y entonces yo tengo que declarar, lo sienta o no lo sienta, ¿verdad? Lo tengo que seguir declarando en fe, porque esta es una promesa que Dios no miente y Dios dice esto en su palabra. Entonces yo tengo que ejercitar y decir, ¿sabes qué? ¿Verdad? En vez de estarme quejando porque me duele aquí, me duele allá, Señor, yo sé que por tus llagas yo soy sanado. Señor, yo sé que tu palabra dice que por tu sangre todas las maldiciones se han cortado. Y usted empieza a declarar. Cuando usted va con el doctor le dice, mire, tome esta medicina y le puede durar una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, no sé, 4 meses, no sé cuánto, pero después de tanto tiempo, dice, usted se va a sentir mejor. ¿Verdad que sí? Y usted se la toma en esa fe y ahí está, se la toma y está duro. O sea, porque tiene fe lo que le dijo el doctor. Pero ¿qué pasa cuando usted le dice, ay Señor, ¿verdad? Tu palabra dice que por tus llagas yo soy sanado? Y lo dice, no, es que no me siento sano, es que no siento nada. Puede ser que Dios está probando su fe. Y puede ser que Dios está queriendo que usted ejercite su fe. Y puede ser que Dios está haciendo algo en usted, pero usted no lo ve. Y Dios está moldeando ese carácter. Entonces, la fe se ejercita, la fe ya la tenemos, la fe hay que activarla. Y usted tiene que mirarse en esta área de la fe, tiene que aprender a mirarse como Dios lo mira. Quiero que usted empiece a mirarse. De hecho, imagínese usted, haga esto ahorita, imagínese usted en su mente, imagínese usted, o sea, cómo es de que Dios lo llama a usted y lo mira a usted en lo que es el ámbito como padre, como madre, como esposo, esposa, como ministro. Mírese usted como Dios lo mira a usted. Mírese usted como Dios lo quiere, o sea, ¿cómo usted piensa que Dios lo ve a usted? ¿Cómo usted cree que Dios lo está mirando a usted? Dios no lo está mirando a usted un vil pecador. Dios no lo está mirando a usted como una miseria.
Dios no lo está mirando a usted como un fracasado. Dios está mirando a un hombre, a una mujer, a un padre, a una madre, a un matrimonio exitoso, triunfador, saludable. Dios está mirándolo a usted como un predicador de excelencia, como un maestro de excelencia. Dios lo está mirando bajo su excelencia, bajo su poder. Y entonces usted tiene que empezarse a hablar a usted mismo, tiene que empezar a confesar cosas de cómo usted cree que Dios lo ve, o de cómo usted se visualiza o se mira en el propósito de Dios. Tiene que empezar a mirarse de esa manera. Dios tiene grandes cosas que mostrar. Mire, Lucas 17, 5 al 6. Aquí está otra de las. Ya voy a continuar. Si me puedes ayudar con la música, mi hermano, porque tengo muchas citas más y mejor le voy a cortar ahí, porque yo creo que usted está captando la palabra, ¿verdad? Lucas 17, 5 dice aquí: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvieres fe, ¿qué dice? Como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro, a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuvieras fe, Lucas 17, 5 al 6. Si tuvieras fe como el grano de una mostaza, así de grande, una mostaza. Si tuvieras fe del tamaño de una mostaza, dice, tú le podrías decir a este árbol: desarráigate y plántate allá en el mar. Si tuvieras fe tan pequeña como un grano de mostaza, tú le podrías decir a esa tormenta, a ese problema, a esa situación que estás viviendo, tú le podrías hablar y le podrías decir a esa situación que te está impidiendo crecer y avanzar, a esa cosa que tú dices: esto me está deteniendo. Te digo una cosa: eso no te está deteniendo ni te está impidiendo avanzar. Lo que está impidiendo que tú crezcas y avances es que no estás usando la fe. Porque si tuvieras fe tan pequeñita así, solamente está en que le hables a esa situación y lo creas y lo empieces tú a declarar con fe, y empieces a mirar esa situación en tu vida, en tu negocio, en tu empresa, en tus finanzas, en tu salud, en tu matrimonio. Tienes que hablar lo que tú quieres y crees que Dios dice, de acuerdo a su palabra, que será hecho en tu matrimonio. Porque la palabra del Señor dice que para el que cree, que dice, todas las cosas le son hechas. Para el que cree, todas las cosas le son hechas. Entonces, yo creo, y voy a accionar, y voy a obedecer, y voy a aplicar la palabra de Dios. Entonces, déjame hablarte un poquito de la fe que yo tengo. Yo creo que Dios te va a usar a ti poderosamente. Yo creo que tú vas a crecer en gracia, en sabiduría y en conocimiento. Yo creo que tú serás una persona próspera y bendecida. Yo creo que Dios te bendecirá tanto a ti que tú tendrás suficiente para bendecir a tu familia y a otras familias. Eso es lo que yo creo de ti. Yo creo que Dios te va a usar a ti poderosamente en tu trabajo, en tu negocio. Yo creo que Dios te va a usar a ti para que tú tengas un matrimonio saludable, ¿verdad? Excelente. Yo creo que Dios te va a usar a ti como padre para que eduques y formes a tus hijos. Y yo creo que tus hijos van a ser hombres y mujeres 100 veces mejor que tú y yo. Y que esos hijos van a ocupar los mejores lugares, no solamente en la iglesia, pero que lo van a hacer en el ámbito de empresas, de negocios, de educación. Yo creo que Dios puede y que Dios hará que esta iglesia se llene 4, 5, 7 veces más. Todos los domingos se llene para 4 y 5 y 6 servicios más.
Yo creo que esta iglesia, ¿verdad?, enviará misioneros, y yo creo que esta iglesia tendrá programas en la comunidad que servirán y que alcanzarán esta comunidad para Jesucristo. Yo creo que esta iglesia será una iglesia que mentorea a pastores y a líderes y que envía a otras personas a abrir otras iglesias, no solamente en esta ciudad, en esta nación y en otras partes del mundo. Yo lo creo, yo lo veo todos los días con mis ojos. Yo lo estudio todos los días, yo lo declaro todos los días, yo camino en eso todos los días. Ahora, ¿se ha manifestado eso? Todavía mis ojos no lo han visto, pero en mi mente, en mi espíritu, ya está hecho. Y yo sé que se va a llevar a cabo. Solamente tengo que seguir caminando en fe, haciendo lo que Dios me dice. O sea, yo veo que la iglesia de Jesucristo, la iglesia hispana, esta iglesia, yo creo que Dios usa a esta iglesia para producir un avivamiento y un cambio en esta ciudad y en esta nación. Yo lo creo, yo lo creo. Yo no sé tú, pero yo lo creo. Y si tú creyeras lo que yo creo, y nos ponemos de acuerdo los dos, y le pedimos al Padre cualquier cosa, ¿qué dice? Que todo lo que tú y yo pidiéramos en unión, en un mismo espíritu, lo pidiéramos al Padre, ¿qué dice? ¿Qué será? Será hecho. Yo lo creo. Yo no creo que Dios te salvó para que ibas en miseria, o te ibas ahí todavía arrastrando pecados del ayer. Yo no creo que Dios te llamó a vivir una vida mediocre. Es un regalo, y el regalo que Dios te ha dado es el regalo de la fe. Ahora, ¿cómo estás usando ese regalo? Tú no tienes, hermano, mira, mejor me voy a callar porque algunos no me creen cuando les hablo estas palabras, pero tú no tienes idea, no tienes idea de los grandes planes que Dios tiene para tu vida. O sea, Dios tiene planes tan maravillosos que me imagino que cuando llegues al cielo va a haber un montón de cosas con tu nombre, y tú te vas a preguntar: ¿qué pasó? ¿Por qué veo todo esto aquí? ¿Por qué no estaba allá? ¿Por qué nunca pude tener estas bendiciones? ¿Por qué no tuve todo esto? ¿Por qué está aquí todo esto? Lo que tú soñabas, lo que tú anhelabas, lo que tú un día visualizabas. ¿Por qué está aquí todo esto? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Porque no creíste, porque no lo reclamaste, porque no trabajaste en esa dirección, te conformaste, querías que todo te cayera así nomás, así como así. No, el Señor, la fe es acción. Marcos 9:23 dice: Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Este padre tenía un hijo que estaba siendo tomado por el demonio y hacía que este hijo hiciera estragos. Y al no tener solución el padre, y Jesús va por ahí pasando, y Jesús le dice esta palabra a este padre. Dice: si puedes creer que tu hijo puede ser sano, si puedes, para el que cree todo es posible. Dice que inmediatamente el padre dijo: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Fíjate nomás, está mirando la necesidad. Voy a pedir que por favor te pongas de pie. Yo no sé cuál sea tu necesidad ahorita. Escucha esto. Yo no sé cuál sea tu necesidad ahorita, pero si el Señor te está diciendo a ti esta palabra, para el que cree, si puedes creer, es lo que el Señor te está diciendo: si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Yo no sé cuál sea tu necesidad, económica, espiritual,
yo no sé cuál sea, matrimonial, yo no sé cuál sea tu necesidad, yo no sé cuál sea la enfermedad que tengas, pero si tú crees en la palabra de Dios, si tú crees en la palabra de Dios, yo no puedo hacer ningún milagro en ti. El poder está ¿en dónde? En la palabra de Dios. Y si tú crees en la palabra de Dios, y imagínate que tú eres ese padre que tiene un hijo que está siendo poseído, atormentado por el enemigo, y tú tienes a ese hijo ahí, y el Señor está pasando por ahí y te dice, si tú crees, puede ser posible, porque para el que cree todo es posible. ¿Crees que yo lo puedo hacer? Sí. Y sabes, en este momento, si tú crees, la enfermedad, el dolor, si tú crees que Dios puede restaurar tu matrimonio, que Dios puede restaurar tus hijos, si tú crees que Dios puede restaurar tus finanzas, si tú crees que Dios puede restaurar tu negocio, si tú crees que Dios puede restaurar tu vida espiritual, si tú crees que Dios puede restaurar tu vida ministerial, en este momento Dios lo puede hacer. El pasado quedó atrás. Ya no estés viviendo del pasado, del miedo, de la incredulidad. Si tú crees, dice el Señor, porque para el que cree todo es posible.